Amigo y amiga de Corape Digital TV, gracias por seguir en sintonía de este informativo. Gracias por iniciar esta semana conociendo de los detalles que marcan la jornada en el país junto a nosotros. Y en estos momentos comentarles un poco sobre el pronunciamiento que realizó en días pasados la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, CEOLS, quienes rechazan las intenciones del gobierno nacional de implementar el trabajo por horas. A través de un comunicado recordaron que el no ganó en la pregunta relacionada a este tema en la consulta popular. Señalaron estar indignados por las declaraciones de funcionarios del gobierno del presidente Noboa que buscan implementar el trabajo por horas a través de acuerdos ministeriales. Hablan de una medida que busca beneficiar los sectores mineros y agroindustriales y que se va en contra de los intereses de la mayoría de los ecuatorianos. Sobre esta propuesta del trabajo por horas, recordemos que varios colectivos y defensores de derechos indicaron que puede producir conflictos de carácter legal, social y económico entre el empleador y el trabajador, debido a que se podría atentar también contra los salarios que son establecidos por la ley y también frente a los temas de las prestaciones sociales, además de que podrían generar desigualdades frente a trabajadores que sí están protegidos por un contrato de trabajo permanente. En estos momentos vamos a escuchar las declaraciones de Marcela Arellano, presidenta de la organización, sobre este tema. Veamos. El siguiente reporte de Nicole Mendoza. Corape informa. Y el país se integra. Buenos días, compañeros. En este momento nos encontramos en las instalaciones de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, CEOLS, para hablar con la presidenta de la Confederación, Marcela Arellano, sobre el tema del trabajo por horas. Hay que recalcar que es un tema que persiste en el gobierno, pues para que se efectúe, ya que esta fue una de las preguntas de la consulta popular que obtuvo una negación. ¿Cómo está? Buenos días, presidenta. Por favor, coméntenos. Tenemos entendido que, bueno, por parte del gobierno aún existe esta insistencia por instaurar, pues, el trabajo por horas, algo que ya se dio por negativo, digamos, en la consulta popular del 21 de abril. El resultado de la consulta popular es mandatorio, es vinculante. Le obliga al gobierno no solamente a respetar que no haya trabajo por horas, sino también a garantizar que exista empleo decente. Un gran porcentaje de mujeres y de jóvenes, que son los jóvenes quienes votaron a favor del trabajo decente, negándole la posibilidad al gobierno de que legisle el trabajo por horas. Le recordamos que en la Constitución se prohíbe el trabajo precario, que los mandatos, me parece que el mandato 8 también plantea que el trabajo por horas es precarización laboral. Por lo tanto, toda la normativa que esté en contra de esto es inconstitucional, mucho más con una consulta popular que fue abrumadoramente masiva, ¿no? Casi el 70% de personas le dijo no al trabajo por horas y tampoco no al trabajo por contrato a plazo fijo. Entonces, el gobierno está obligado a generar políticas que permitan la reactivación del aparato productivo, que le permitan asegurar empleo decente para las y los ecuatorianos en general. Ahora, la ministra de Trabajo insistentemente a través de varios medios de comunicación ha dicho que puede modificar o a través de la Asamblea Nacional o a través de acuerdos específicos, acuerdos ministeriales, cosa que nos sorprende, ¿sí? Y es evidente que no les interesa el mandato popular. Es realmente grave esta situación. Nosotros esperamos que no se dé el caso. De darse el caso, vamos a hacer las demandas correspondientes ante la Corte Constitucional. En la última entrevista que da un medio de comunicación en Guayaquil, indica que el trabajo por horas es un requerimiento del TLC con China, que la agroexportación se va a incrementar y que necesitan más mano de obra. La señora ministra no debe conocer que en las plantaciones bananeras, en las plantaciones agroindustriales no se necesita trabajo por horas. Que lo que necesitamos en este sector productivo es inspecciones. Tenemos un sistema de inspecciones laborales obsoleto, un sistema de inspecciones que no garantiza que los trabajadores que están en este momento vinculados a la relación laboral obrero-patronal en relación de dependencia, obviamente, tengan acceso a derechos, porque no hay inspecciones, no hay un sistema que garantice precisamente los derechos para los trabajadores que están en estos sectores. Entonces,
obviamente no se va a generar mayor empleo. No es que el trabajo por horas, el trabajo precario genera mayor empleo. Ya lo ha dicho el informes de la OIT, que el trabajo precario no solamente afecta a los derechos, sino también tiene una afectación importante en la producción y el consumo nacional, porque tiende a disminuir el consumo, por lo tanto se disminuye la producción y por lo tanto se termina afectando al empleo mismo. Y como parte, digamos, de estas medidas o de estas opciones que el Ministerio de Trabajo está tratando de implementar, el trabajo por horas, se da una opción que señaló también la ministra, que para las jornadas laborales inferiores a 4 horas, pues aplicaría este tipo, digamos, de contrato de trabajo por horas. Insisto, no entendemos esta necesidad que tiene el Ministerio de Trabajo, más bien sí lo entendemos, ¿no es cierto? Sabemos que está detrás todos los intereses de la agroindustria, los intereses del presidente que está vinculado con la agroindustria, sobre todo en el sector bananero y en el sector minero. Hay intereses entonces empresariales muy fuertes que están obligando al ministerio a legislar de acuerdo a sus necesidades. Esto va a terminar afectando terriblemente el empleo, afectando las condiciones de vida de las y de los trabajadores y finalmente no se va a generar empleo. Entonces nosotros le pedimos, de acuerdo a los tweets de la misma presidencia, al man que lo resuelve, que asegure trabajo digno para la gente, que no se vaya por la vía de precarización laboral, que eso va a terminar afectando a todos los ecuatorianos y no va a generar empleo. Justamente eso también es un tema que en el momento pues se está analizando en la Asamblea, la creación de una comisión multipartidista para poder analizar pues los puntos que fueron aprobados en la consulta popular. Tal vez por ese lado el gobierno quiera, digamos, como que camuflar el trabajo por horas para que pues se vuelva ya algo constitucional. Gravísimo y gravísimo error para el gobierno en un momento, en un escenario de campaña electoral, plantearse que a través de reformas legislativas o de acuerdos ministeriales intente burlar la expresión popular. El pueblo claramente le dijo que no al trabajo por horas y no porque el gobierno no haya socializado. Yo le recuerdo que el Ministerio de Trabajo ofreció creo que hasta $13 una hora de trabajo, ¿no es cierto? Sin embargo, la población le dijo claramente que no le interesa trabajar precariamente, que quiere trabajo decente. Entonces, es obligatorio de Noboa definir una política para asegurar aquello. También ese es un tema que tal vez, bueno, está en apogeo, digamos, entre los ciudadanos ecuatorianos, desde el hecho de que en otros países pues sí se implementa el trabajo por horas y les va muy bien, por decirlo así. Pero en este caso es una negativa a esa, digamos, resolución. Tal vez tenga que ver por el monto que sería, digamos, resultado de cada hora, como $7, porque actualmente me parece que está entre los 3 o 3.50 la hora laboral. No sé si tal vez por ahí pueda ser un conflicto entre los ciudadanos, por ejemplo. No hay condiciones, en ningún país hay condiciones para el trabajo por horas, ¿no? Hay trabajo en Estados Unidos, el trabajo por horas es absolutamente precario, pero se da precisamente por una necesidad del mercado que requiere mano de obra, ¿no es cierto? En el caso del Ecuador no hay ese requerimiento de mano de obra. Por lo tanto, no hay una necesidad del trabajo por horas. 71% del empleo en el Ecuador está en la informalidad, está en el trabajo precario y 4% está en el desempleo. Por lo tanto, no hay requerimiento de mano de obra de parte del sector productivo. Hay una expulsión de parte del sector productivo de la mano de obra. Entonces, es absolutamente peligroso que en este escenario de precarización laboral ya existente en el país, de falta de institucionalidad del Ministerio de Trabajo, del sistema de inspecciones, que se intente implementar una modalidad que es absolutamente precarizante y que requiere de normas distintas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, sí, es regulado para las personas que están en situación de vulnerabilidad. Acá en el Ecuador se va a extender para todos los trabajadores y trabajadoras y eso es realmente grave y muy peligroso para los trabajadores. Por ejemplo, justo a eso también se apega tal vez del gobierno, el hecho de que existe un alto porcentaje de desempleo aquí en el Ecuador y para ellos pues una solución es el trabajo por horas, ¿no? Mejor que trabajen por horas antes de que estén en una situación de desempleo.
No se va a generar, insisto, no hay generación de empleo, no va a haber ni fortalecimiento del aparato productivo ni fortalecimiento del consumo. Lo que va a ocurrir es un traslado de los trabajadores que están ahorita fijos, que tienen empleo decente, a esta modalidad, ¿no? Puede haber un cambio de estructura del empleo que terminará afectando a todo el empleo en general en el Ecuador. Recordemos que ya tuvimos trabajo por horas en el Ecuador. Del 2000 al 2007, 2008, hasta que se aprobó la Constitución, no hubo ningún dato que permitiera identificar que el trabajo por horas generó un solo empleo. Lo que hizo es precarizar y un abuso generalizado del sector empleador. Ahora va a ocurrir lo mismo. Este trabajo por horas es una necesidad del sector agroindustrial y minero, que quiere poner sobre las espaldas de las y de los trabajadores todo el peso de la carga productiva. Quiere disminuir los costos laborales para incrementar las ganancias. Hay intereses detrás de ello y los intereses son fundamentalmente del sector agroexportador, del sector minero. Son estos sectores los que quieren a toda costa formalizar el trabajo que en este momento ya está precario, ¿sí? Nosotros vamos a hacer las consultas pertinentes para interponer las demandas de inconstitucionalidad a los contratos precarios que ahorita existen y que no han generado un solo empleo, y que la ministra ha planteado que va a modificar para asegurar que se implemente el trabajo por horas. Eso es lo que está ocurriendo en el Ecuador. Le están mintiendo a la gente, le están engañando, y por otro lado, sí, van a terminar precarizando el trabajo y a espaldas del pueblo ecuatoriano, a espaldas de la consulta popular y violando la Constitución. Nosotros insistimos que es urgente que tengamos una política pública que revalorice el trabajo, que asegure empleo decente. Solamente así el Ecuador tendrá la posibilidad de detener la migración, de asegurar el desarrollo. El trabajo es un elemento esencial. Es ahora que necesitamos sincerar, que necesitamos un debate honesto, ¿sí? Que necesitamos sincerar los datos, ¿sí? No podemos continuar precarizando el trabajo y con ese trabajo precario, con ese trabajo barato, subsidiar a las grandes corporaciones que terminan también además evadiendo impuestos. Y entonces sería tal vez necesario llevar a cabo mesas de diálogo con el gobierno entre varias organizaciones que tienen que ver con el tema laboral. Y aparte de eso, bueno, también con el sector educativo, por ejemplo, que es otro de los sectores que también están, digamos, afectados en la parte laboral. Bueno, es necesario una política de empleo en general, es necesario asegurar que el sector estatal, que el sector público cuente con una política de empleo decente, ¿no es cierto?, de trabajadores, por ejemplo, del sector educativo, de trabajo decente, que se les incorpore a la formalidad a profesores que ahorita están entregando su tiempo de trabajo a través de contratos de carácter precario, ¿no? Es necesario planificación, estimada Nicole. Nosotros observamos que no hay planificación en el Estado, que no se identifica qué sector necesita mayor mano de obra, si es que es posible hacer formación profesional, por ejemplo. No hay formación profesional. Es necesario que el SECAP vuelva a ser tripartito para que obedezca a una política de empleo que nos permita elevar la calidad de producción, elevar la calidad de mano de obra, ¿no? Y que obviamente nos asegure que haya mejores condiciones de trabajo. Y también, por ejemplo, con este tema de la consulta popular que estábamos topando pues recientemente, que fue el 21 de abril, esta consulta lo que intentaba también, según algunos sectores, era como que camuflar el hecho de que, bueno, habían preguntas relacionadas con la seguridad nacional, pero dentro de ellas habían dos que no tenían nada que ver con esto, ¿no? Entonces era tal vez por el hecho de que el gobierno quería que se apruebe definitivamente dos preguntas que le conviene, digamos, principalmente al mandatario, ¿no?, Daniel Noboa. Que le conviene a Daniel Noboa. Pues recordemos que él viene de una vieja estirpe de promotores del neoliberalismo, de una agenda neoliberal en el Ecuador, de entregar al mercado toda la capacidad de regulación y de disminuir el Estado a su mínima expresión. Pero además, porque hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hay unos TLCs firmados que necesitaban, uno, que se aperturen los tratados bilaterales y por lo tanto el arbitraje internacional, asegurar que las empresas transnacionales sí puedan tener mayor
digamos, presión sobre el Estado para implementar sus negocios que la mayoría son lesivos a la naturaleza, ¿no? Son las empresas mineras, las empresas petroleras las que más han denunciado al país, precisamente empresas que dañan el medio ambiente, precisamente empresas que no cumplen con los estándares laborales mínimos. Entonces, estas empresas además quieren tener este derecho de avanzar en el arbitraje internacional que es controlado por las mismas empresas, ¿sí? Tendríamos que pagar alrededor de 10.000 millones de dólares en este momento. O sea, eso sería terrible para el Ecuador si es que hubieran ganado en esas preguntas. Entonces, no cabe en la cabeza de los ecuatorianos cómo el presidente de la República nos quería entregar al arbitraje internacional, solamente con estos intereses detrás. FMI, Banco Mundial, tratados de libre comercio, pero también porque sus empresas son capital transnacional y seguramente tiene intereses mineros y obviamente tiene intereses agroindustriales que necesita proteger este capital que es capital extranjero. Muchas gracias, presidenta. Así es, compañeros. Como escuchamos por parte de la presidenta del CEOLS, Marcela Arellano, quien nos acaba de dar detalles sobre incluso la situación actual de la insistencia del gobierno para que se instaure definitivamente el trabajo por horas. Cabe recordar que el trabajo por horas pues, fue parte de las preguntas de la consulta popular del 21 de abril y a la cual pues, el pueblo ecuatoriano le dijo que no. Por esa razón, pues por parte del gobierno existe esta insistencia para que se lleve a cabo los contratos de trabajo por horas. Eso en cuanto les podemos informar desde las instalaciones de CEOLS. Volvemos a estudios. Elba, tú continúas. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Muchas gracias a nuestra compañera Nicole Mendoza por permitirnos escuchar el pronunciamiento de la presidenta de CEOLS, también para conocer la posición que tienen frente a estos intentos del gobierno de implementar el trabajo por horas. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, pero al regresar les acompañará mi compañero Orlando Caiza en el segmento intercultural. Así que no se lo